Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de Red Guaraní que lo denominamos Cocinemos Juntos, porque acá yo te enseño a vos cómo poder zafar diferentes situaciones en la cocina, cómo improvisar, cómo crear, cómo poder justamente prepararte una previa, prepararte una cena, un banquete, lo que vos quieras. Yo te voy a traer las mejores opciones, pero hoy te traigo una opción dulce. Normalmente estamos trabajando siempre con lo salado, pero bueno, también tengo un poco de mano en lo dulce, así que te vamos a estar mostrando qué podemos realizar. Hoy vengo con un clásico que es una chocotorta, una preparación que podés tenerla lista en el freezer durante un mes prácticamente y después sacarla y complacer a todo el mundo con esta buenísima preparación. Así que vamos a ver la lista de mise en place. La lista de ingredientes es súper fácil, rápida y muy cortita. Para la chocotorta necesitamos galletitas de chocolate, un paquetito de mini cookies, 500 ml de crema de leche, cantidad necesaria de esencia de vainilla, 250 gramos de dulce de leche repostero, cantidad necesaria de cacao en polvo y 200 ml de leche entera. Bueno, ya viste los ingredientes que tenemos, son todos ingredientes que sí o sí conseguís en el supermercado. Acordate que la repostería de por ahí es un poquitito más costosa que la parte salada por ciertos ingredientes particulares, como lo sería el dulce de leche repostero, las mini cookies, que de por ahí son más ornamentativas. Y bueno, y justamente cumplen ese rol. Cuanto más decorativo y más lindo es, mejor. Bueno, vamos a arrancar. Primero, ¿qué vamos a trabajar? Tenemos que hacer la chocotorta y para eso normalmente utilizás algún molde. En este caso yo voy a usar este tipo de molde, que es justamente un cortante, en este caso rectangular. También tengo otro que es circular. Vos podés utilizar el que más te guste. Si no conseguís esto y solucionar el problema, hacerlo en un Pirex, cero estrés, no te preocupes por eso. Lo que sí que esta preparación necesita en un punto un poco de calor, porque vamos a justamente arrancar por ese lado. Vamos a trabajar con leche, ¿sí? La leche vamos a someterla a una temperatura muy baja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entibiar la leche. No queremos que esté hirviendo, simplemente entibiarla. Vos acá en este punto le podés agregar, por ejemplo, una ralladura de limón, una ralladura de naranja, un poquito de vainilla, que de hecho tenemos vainilla. Vamos a utilizar un poco de esencia. ¿Por qué? Porque va a ser un punto, va a ser una parte de la preparación que vamos a necesitar para remojar la base de la chocotorta. Las galletitas de chocolate vamos a remojarlas en esto para que tengan justamente cierto grado de humedad y por sobre todo algo de gusto. En este caso un poco de esencia de vainilla. Voy a agarrar una cuchara o un tenedor, lo que tengas a mano, no te preocupes por eso. Normalmente, ¿qué otra opción te puedo dar? Te puedes preparar una buena chocolatada, una chocolatada, la calentas y en eso remojás las vainillas o las galletas de chocolate. La técnica es exactamente la misma. Lo que estamos buscando es darle un poco de humedad, un poco de humectación, que no sea una galletita seca, y al mismo tiempo también le estás dando algo de sabor, dependiendo de lo que estés incorporando. En este caso, como te digo, solamente leche y vainilla, pero vos podés agregarle canela, ralladura de naranja, ralladura de limón, ralladura de algún pomelo, ¿por qué no? Está, bueno, eso quedó claro, perfecto. Vamos a traer las galletitas y ¿qué vamos a hacer? La leche ya está empezando a liberar algo de vapor, quiere decir que ya está, al menos ya está tibia, ¿sí? Entonces ahí lo apagamos, ¿sí? No nos estresemos por eso, solamente queremos entibiarla. Y vamos a empezar a remojar las galletitas. ¿Por cuánto tiempo? Y te diré unos 15 segundos más o menos, porque no queremos que se destruyan, justamente que se deshagan. Entonces te agregas unas cuantas y tenés que tener listo el plato o el recipiente donde las vayas a sacar. A medida que vas tardando en sacarlas, acordate que se van a empezar a deshacer. Lo que queremos es que se humedezcan, ¿sí? Voy a hacer esto, pero mientras tanto te tengo que hablar de Dismar.
te cuesta hacer ejercicio, te cuesta arrancar con la dieta o más o mejor, te cuesta justamente continuarla, trabaja con Dismar Salud y Cultura y ellos te ofrecen justamente los mejores productos para combatir la celulitis, la grasa acumulada y por supuesto tonificar tus músculos. Así que la poderosa dupla te ofrece todo eso y mucho más. Haz tu contacto al 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien. Yo estoy remojando acá las galletitas. Acuérdate, muy poco tiempo, ¿cuánto? 10 segundos es más que suficiente porque si no después se te empiezan a deshacer. Acuérdate que lo que vos le pongas a la leche va a quedar en la galletita. Entonces, utiliza los mejores ingredientes o los mejores sabores que se te ocurran. Esto ya es creatividad de cada uno. Yo te lo estoy mostrando de la forma más fácil y sencilla. Vos dale el toque que más te guste. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a disponer las galletitas en la base. Y normalmente, ¿con qué podés cubrir? En caso de que tengas este molde, este aro, puedes trabajarlo con papel aluminio o con papel film. O incluso sobre otra base, puede ser una chapa, lo que vos quieras. Bueno, estamos haciendo hoy dulce, pero te tengo que hablar de un producto salado que te trae calidad todos los días a tu mesa. Y te hablo de Grano Par. Grano Par, productos de calidad y excelencia a tu mesa todos los días. Harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para preparar chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681 397. Y recordá, Grano Par, garantía de calidad, fácil, rápido y riquísimo. Muy bien. ¿Cómo vamos con esto? Con mucha delicadeza, porque la galletita ya está bastante húmeda, vas a ir disponiendo en la base de la preparación. No importa si se rompe un poquito, porque justamente esa es la idea, que vos te encuentres con texturas, con diferentes texturas, algo blandas, algo suaves, no importa. Acuérdate que el truco está en que pase muy poco tiempo en la leche tibia o caliente, porque si no vas a tener justamente el problema de que se van a querer deshacer. Bueno, por otro lado, vamos a dejar esto en pausa y vamos a prepararnos lo que va a ser la mezcla que va a ir entre galletita y galletita, que es justamente una crema de una mousse. Básicamente vendría a ser una mousse rápida. Es crema de leche y un poco de dulce de leche repostero. ¿Por qué te doy el repostero? Porque tiene más sostén, es más resistente, es más pesado. Entonces te va a ayudar justamente con la textura de esta preparación. Si vos usás el normal, ¿qué es lo que pasa? Cuesta mucho más que se enfríe, es un poco más tedioso porque si hace calor tiene un cuerpo muy... se cae, o sea, no tiene justamente mucho sostén. ¿Qué vas a hacer? Con mucho cuidado, porque tenés crema de leche y no querés hacer chantilly, vas a empezar a revolver y a formar la mousse, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar acá, yo voy a seguir batiendo esto y vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta ya vamos a estar armando con mucho más detalle nuestra preparación. Así que quédate prendido en las pantallas y ya volvemos. Me agarraste justo cuando estoy preparando un poquitito más de las galletitas porque vamos a necesitar más. Acuérdate que esta es como una lasaña de chocolate. Vas a estar poniendo las galletitas en diferentes niveles, entonces tenés que tener una buena cantidad, pero siempre hacelo a medida que lo necesites. Acuérdate que se empiezan a humedecer y a medida que se humedecen se ablandan mucho y cada vez cuesta más trabajarlas. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo la base, como lo habíamos hecho al principio, la base de galletitas humedecidas. Y acá tengo la crema de dulce de leche con, justamente, crema de leche. Habíamos batido un poco de crema con el dulce de leche repostero y tenemos una consistencia interesante. ¿Por qué hacemos con dulce de leche repostero? Te lo había explicado que es por una cuestión de el punto, la textura que tiene el dulce de leche es más resistente, es más firme y sobre todo es mucho más dulce, por ende es mucho más rico. También con lo que me sobró de crema, me hice un poquitito de crema chantilly, que acá lo tengo, que también vamos a estar utilizándolo, ¿sí? Entonces trabajás, por un lado, la crema de leche lo partís en dos, una parte para hacer chantilly y otra parte para hacer esta mousse de dulce de leche. Y ya ahora es simplemente manos libres a empezar a armar esta preparación, porque ya tenés las galletitas también. Pero antes te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos de calidad todos los días a tu mesa. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681 397 y recordá, Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Súper. Ahora que ya está el área salada
concluida, trabajemos con lo dulce. Tenemos las mini cookies. Como te había dicho, vamos a utilizarlas más que nada para hacer un trabajo de ornamentación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Disponemos, a ver, tengo todos mis elementos. Ah, no, me faltó algo. ¿Qué me faltó? El cacao, ¿sí? El cacao que vamos a utilizar, vamos a poner un poquitito de este cacao dentro de la mousse de dulce de leche. Porque le va a dar mucho más sabor, también le va a dar mucho más color, por ende es algo que suma a nuestra preparación. Entonces terminamos de mezclar bien y va a quedar con mucho más sabor, mucho más interesante. También vamos a potenciarle con un toquecito más de esencia de vainilla. Ahí está. Ahora sí estamos listos para continuar. Dejamos esto por acá y arrancamos. ¿Qué hacemos? Primero distribuimos una buena cantidad de la mousse de dulce de leche en nuestra base. Acordate que la cantidad que le pongas de dulce de leche es lo que vas a tener después de relleno, así que no te pases. Vamos también a utilizar un poquitito de la crema chantilly. Acá voy a usar esta misma cucharita. La voy a limpiar. Y agregamos la crema chantilly. Pero la crema chantilly la vas a agregar como en pedacitos, ¿sí? En diferentes cucharadas. Entonces el comensal se va a encontrar de repente con una sorpresa de crema chantilly. Y después, por encima de eso, las mini cookies. Entonces, además de encontrarte con crema chantilly, también te puedes encontrar con unas mini cookies. Y ahí repetimos el mismo proceso una vez más, que es galletitas humedecidas, una encima de la otra si es necesario, que se cubra todo, que toda la superficie esté bien cubierta. Y acuérdate, como te digo, humedecer las galletitas en el momento que necesites, si no te va a pasar esto. Estas se humedecieron mucho antes, entonces te quedan muy blanditas, ya no cumplen la función de ser láminas precisamente. Bueno, vamos a lo serio, a lo importante. ¿Te cuesta ese ejercicio que es llegar al verano, no sabes cuándo empezar la dieta? Te traigo la solución. Jack y Pangao te ofrece destruir y combatir la celulitis, la gordura y la obesidad. Te ayudan a tonificar tus músculos, así que hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 098-2380-527. Bueno, chicos, acá es repetir los mismos pasos nuevamente, es agregar nuevamente bastante crema de dulce de leche, una buena cantidad, la reservamos y después agregarle un poco de sorpresa de chantilly y las mini cookies. Entonces vas a tener justamente sorpresa por todos lados. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a llevarlo al frío. ¿Por cuánto tiempo? Y olvídate de esto, por lo menos por 2 horas. ¿Por qué? Porque acuérdate que tenés las galletitas que al pasarlas por la leche tibia van a estar un poco calientes. Entonces eso te va a elevar la temperatura a toda la preparación. Entonces vas a tener que dejarlo por un buen tiempo. Por lo menos asegúrate bien, dejarlo 2 horas en el fondo del freezer ahí perdido en el espacio sideral, que se quede ahí durante mucho tiempo. Y si es posible, si querés, mi recomendación, hacerlo, abrirlas recién al día siguiente. Entonces vas a tener algo mucho más potenciado de gusto. Acuérdate que cuanto más tiempo pase en el frío los productos, mejor quedan, porque más se potencian sus sabores cuanto más tiempo llegan a descansar. Ahí está. Bueno, fíjate, ahí está, cargado hasta el tope. Todo este cuadrado está lleno de mucho dulce de leche, mucho chocolate, mucha crema y muchas cosas que te hacen mal a la dieta. Así que esto, directo al freezer, ¿cuánto tiempo? Como te dije, ya 3 horas, 2 horas, 3 horas, un día entero, si es mejor un día. Y al día siguiente tenés una chocotorta impecable. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte y ya a la vuelta te voy a estar mostrando cómo terminar de decorar esto y poder hacerle una presentación de cumpleaños a un amigo, a un familiar, a un primo, un tío, una tía, a la novia, lo que fuere. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bien, regresamos ya en el momento en que te voy a estar mostrando cómo queda la preparación. Justamente lo hicimos un rato antes porque tiene que ganar frío, como te dije, por lo menos tiene que estar
2 horas para que gane textura. Y acá yo tengo esta opción. Fíjate, este es en otro molde, algo circular. Lo terminé de otra manera por encima. Que hice? Le dejé la mousse de dulce de leche por arriba. Y vamos a ver si alcanzó el tiempo para que esto quede con el cuerpo que buscamos. Vamos a verlo. Acuérdate que a la hora de desmoldarlo no pierdas mucho tiempo. O sea, no lo dejes 15, 20 minutos afuera porque se va a derretir. Entonces toda la estructura, todo el trabajo que vos le pusiste se va, porque va a justamente perder el cuerpo, se descongela y pierde la textura. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a buscarme un plato primero donde vamos a hacer la presentación. Vamos a usarnos este, también un individual. Vamos a hacer una buena presentación. Esto acá lo dejamos ahí. Molde directo. Va ahí el molde. Necesito un cuchillo, ¿sí? Y golpeamos un poquitito para aflojar la preparación. Y con el cuchillo giramos alrededor para liberarlo. Otra opción que tenés es que si está muy congelado, un trapito tibio o caliente por alrededor del molde. Y que no se caiga. Ahí está, bien ahí. Bueno, la textura de esto está todavía cremoso. ¿Por qué? Porque justamente tiene muy poco tiempo en el frío. ¿Tiene cuánto tiempo? Lo hicimos un poco más temprano, tendrá hora y media más o menos de frío, entonces obviamente va a necesitar más tiempo. Si vos lo dejás, como te digo, 3-4 horas, te queda firme como un helado, entonces queda como una torta helada, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorarla. Esperen que voy a pensar qué utilizar para decorar. Voy a utilizar un poquito del cacao. Voy a espolvorearle con un poquitito del cacao por encima para que tenga algo de color. Va, es el mismo color, pero básicamente sería un tipo de emplatado, un color más monocromático. Le agregamos un poco de las mini Oreos por encima, las mini cookies, y también vamos a agregarle un poco de las galletitas trozadas también. Entonces vamos a tener justamente una textura crocante, bien sequita por encima, y ya en contacto directo vas a encontrarte con una crema bastante húmeda y fría y bien helada. Bueno, te tengo que hablar de lo importante. ¿Te cuesta empezar la dieta? ¿Te cuesta ir al gimnasio? Bueno, yo te traigo la solución. Jack y Pangao se juntaron para destruir de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, te ayudan a tonificar todos tus músculos. Solicita Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 092-380-527. Muy bien. Yo le estoy agregando galletitas por todas partes porque quiero tapar bien toda la superficie de dulce de leche, que no se vea que es dulce de leche. Bueno, se viene un conciertazo, un concierto muy importante que es el de Marc Anthony. Él se presenta acá en Paraguay dentro de muy poco tiempo. El artista más premiado del momento trae su show por primera vez a Paraguay. Marc Anthony en gran concierto, el espectáculo más importante del año. Viernes 8 de abril en el Jockey Club. Asegura ya tu entrada desde 125.000 guaraníes en todos los puntos de Tiquetea. Un concierto para vivir la vida. Es una producción de RPM. La verdad que sí, un conciertazo, hay que estar más que listos. No pierdas el tiempo y anda a Tiquetea. Bueno, ya prácticamente está. Yo le sigo agregando galletitas. Creo que si vos llegás a comer esto a la noche te podés agarrar un empacho. Así que cuidado, porcioná bien y distribuirlo, hacerlo que dure una semana más o menos. Vamos al paso a paso. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, primero calentamos la leche, la entibiamos, como te digo. Vos le agregás el sabor que quieras a la leche, ralladuras, esencias, lo que quieras. Lo entibias, remojás las galletitas y empezás a armar la base. Por otro lado, tenés que tener lista la mousse de dulce de leche, que es crema y dulce de leche repostero. Le agregás esencia de vainilla también y por sobre todo le agregás un poco de cacao y ya si vos querés agregarle alguna otra cosa más, que pueden ser galletitas trituradas o las mini cookies también en su proporción, no hay ningún problema. Después vas montando capas de galletitas, la mousse de dulce de leche, diferentes cucharadas de crema chantilly y las mini cookies distribuidas por toda la superficie. Entonces te vas a encontrar con diferentes cosas a lo largo de toda la preparación
y bueno, lo terminás con un poco de mousse por encima, llevas al freezer, iba a decir al horno, lo llevas al freezer durante 3 horas más o menos y ahí vas a tener la textura ya ganada de la chocotorta. Esto, como te digo, es una preparación que la tenés que realizar mucho tiempo antes de lo que quieras llegar a utilizarlo. Entonces lo preparás esta mañana, si es que tenés un evento a la noche o si querés llegar a compartirlo con amigos. Entonces la opción está más que hecha, está propuesta y hacelo, probá. Como te digo, yo no soy pastelero, pero me gustan las cosas dulces. Vos también tenés que animarte a probar y hacerlo. Así que nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.